Voy a empezar la charla. Ante todo, muy buenos días con todos. Eh, Ustedes saben de que yo soy muy poco de realizar charlas. A veces hacemos una, dos veces al mes. Y una del tema de las charlas es tiempo. A veces, bueno, el tiempo para mí es crucial. Aparte, tengo ciertos horarios que no, me es difícil, hacerlo. Eh, pero bueno, me estoy dando un tiempito de esto para poderles brindar una charla. Muy bien. Ustedes están aquí por lo que es conciliaciones de cuentas corrientes ordinarias. Ya, cuentas corrientes ordinarias. Antes de iniciar la charla, quisiera saber si tienen alguna pregunta o algo relacionado a esto o algo que sugieran. No sé, los escucho o me escriben. Si no, seguimos. No hay. Muy bien. Seguimos. Miren, eh, voy a hacerlo breve, pero nos vamos a remontar a antes del SIAD, antes del SIAD. Antes del SIAD, acuérdense que yo lo veo algo partido un poco. Año, a ver, no sé, 90 o quizás 2000. El SIAD creo que viene de 2003, algo así, y más atrás quizás, en 1992, no recuerdo, pero bueno, miremos esto. Entonces, ahí había algo partido. ¿Partido de qué forma? Estaban las entidades del gobierno nacional, las cuales creo que en ese momento tenían suficiente personal, y tenían sistemas de una u otra manera que producían información. Tenemos los gobiernos regionales que también lo mantenían. Y teníamos la parte abandonada que eran las municipalidades. Esa parte sí era era crucial, no estaban suministrando información como se debía. También diferenciándolas en entidades provinciales, entidades distritales, pero las más afectadas eran las entidades distritales, eran un poco más afectadas. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno les crea unas cuentas corrientes, iba creándoles, o también las entidades creaban cuentas corrientes. Entonces se transferían los dineros, cogían parte de canon o canon y lo transferían, lo depositaban en cuentas corrientes que la municipalidad creaba o también la dirección creaba, pero mayormente creo que las entidades lo creaban. Entonces, para hacer un control del gasto corriente y del gasto de inversión, las entidades tenían dos cuentas, cuentas para gasto corriente y cuentas para inversión. Entonces llegaba el dinero y cogían el 70%, el 30%, el 40%, eso ya que lo discutían los regidores, y transferían. Toma, acá está la parte corriente y todo. Incluso era tal desorden de que hay entidades que les faltaba, pues, para pagar el gasto, corriente. Entonces, se hacían préstamos de una cuenta a la otra. Sacaban dinero y pasaba. Eso lo veías en entidades donde el canon era mayoritario y los otros recursos eran mínimos. Yo creo que ahí no había un estudio de cómo manejar esto. Y bueno, había un desorden. Entonces llega el SIAT y el SIAT tiene que asumir ese desorden. Pero lo que les voy a mostrar, lo que les voy a mostrar, el desorden, el SIAT no midió lo que implementaron SIAT, no midieron también crean el desorden. Aparte de eso, ayudan a crear el desorden. Ayudan a crear el desorden y el desorden fue con un SIAT que no estaba estructurado. ¿Me entienden? No estaba estructurado. No estaba estructurado de qué manera. A ver, les voy a compartir pantalla. Muy bien, acá estamos. Ahí está. Entonces no estaba estructurado y el SIAT se monta acá. Tenemos aquí y acá está. Si ustedes ven esta pantallita, esta era
Esta era la pantallita del SEAT y les dice creen cuentas para pagar. Entonces las municipalidades, entendiendo, hablo de las municipalidades, de hecho los tesoreros. eh, Miren, más me voy a enfocar un poquito al desorden de gobiernos locales. Gobierno nacional no tenía ese desorden porque el gobierno nacional mayormente sus pagos son RO. Los gobiernos regionales también son RO. El problema más afecta a las municipalidades. Es por eso que quizás a veces no se le ha dado la importancia de este problema. Entonces, cuando tú financias todos los gastos con RO, no vas a tener problemas. No vas, así le pongas 20 cuentas, 30 cuentas que pagaste, no vas a tener problemas. Pero cuando tú eres un gobierno local, ahí sí vas a tener problemas. Entonces, me voy a apoyar en la data de los amigos de Huancabamba. Esta es una última que me han pasado. Igual lo puedo hacer con cualquiera. La idea es que ustedes aprendan de eso. Porque las situaciones casi son iguales para todos. Son iguales. Decir que no, mi municipalidad está ordenada. Bueno, si lo está, excelente. Si no, casi todas están acá. Entonces crean este desorden. Entonces, ¿qué pasa? El desorden se crea cuando haces esto. Miren, creas una cuenta y le pones un rubro y vuelves a crearla acá. Miren, 66, 66 y acá empiezas a crear dos 66, uno con la 8 y uno con la 7. Mira, ¿ves? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la cuenta tiene que ser única. Y esto no lo respetaron. Miren, acá hay una. Acá hay 66 con la 8, con la 7 y con la 9. Y con la 8 de nuevo. De nuevo, 2005, miren, 2004, 2005, 2006, otra vez. Tienes 2006 aquí el año cuenta. Tienes 2005 año cuenta. Tienes 2004 y así, ¿ya? Ya. Entonces, estas cuentas se crean y se crean ahí, listo. Pero nadie se dio cuenta de lo siguiente. Miren, y van creando cuentas. La cantidad de cuentas. Entonces, ¿qué pasa aquí? No observó el MEF, no observó cuando hacen la construcción de este modelo, no observaron el rubro, o sea, perdón, no observaron que la entidad podía crear una infinidad de cuentas. Pero las cuentas corrientes ordinarias, miren, yo lo que quiero que ustedes manejen un término. Cuentas corrientes ordinarias son las cuentas corrientes que están en el Banco de la Nación. No tienen nada que ver con las subcuentas del Tesoro ni con RO. ¿Ya? O sea, cuando escuchen cuentas corrientes ordinarias, no vayan a pensar que es RO. Muy bien, entonces crean aquí varias cuentas. Ya, pero lo que no prevé el MEF, porque fue contracarrera, pues yo creo que el SEAT se instala de forma desordenada. Entonces, cuando se instala algo desordenado, repercute. A pesar de que siempre el ministerio bueno, los encargados nos venden un producto ¿cómo se llama? Un producto de que es orden y todo. Sí, sí, viene su parte buena, porque nadie tampoco va a hacer algo mal, pero el desorden es uno de los... Entonces, volviendo acá, acá no midieron, o sea, se centraron en... Yo siempre voy a decir algo, chicos. El SEAT se constituye más por el aspecto presupuestal que por el aspecto financiero. Es por eso es que el presupuestal prevaleció por encima del financiero. Y claro, Tesoro aportó, pero me parece que más fue por la parte presupuestal que por la parte financiera. Y es por eso es que había una especie de respetar las normas en lo presupuestal que hizo parte que se llevaron a lo financiero por delante. Entonces, lo financiero le crearon una fractura. Entonces, aquí creaban un desorden de verdad, o sea, un desorden, olvídense. Acá, este es uno de los puntos cruciales. Mire, y seamos honestos. Una cosa es enterrar el error, lo podemos, como dicen, abrimos la alfombra y escondemos,
Y otra cosa es corregir esto. Esto para corregirlo yo creo que es algo bien complejo. No cualquiera lo hace. Por eso es que cuando ustedes tienen capacitaciones, nosotros en las capacitaciones, yo le digo porque yo he asistido, así como yo manejo conciliaciones, cada vez que sacan un seminario de alguien que dicta conciliaciones, dice conciliaciones, me inscribo o parte de mi gente se inscribe. O sea, no piensen que yo acá soy dueño de la verdad. ¿Y por qué lo hago? Porque también quiero aprender de ellos. Pero en la mayoría que yo he visto, en la mayoría que yo, o mi gente que trabaja conmigo lo ve, la verdad que les es imposible al expositor hacerlo. En las exposiciones pasa lo siguiente, que te enseñan a hacer una conciliación, pero te ponen ahí un modelo que en la práctica no se da. O sea, te dicen, aquí está un libro bancos y aquí está un extracto y te hacen la conciliación, correcto. Eso ni hablar, pero es una cuenta. Pero ¿qué pasa cuando son un montón de cuentas? De cuentas que muchas veces tienen o sea, tienes que ver las fallas. Entonces, yo creo que conciliar no es tan difícil, porque eso lo enseñan en la universidad, en un instituto, te lo enseñan y la verdad que no tendría por qué ser difícil. Difícil lo hace esto. O sea, que tienes varias cuentas. Difícil lo hace cuando has registrado gastos en el SEAT que no corresponden a la cuenta. Entonces, ahí tienes un montón de factores. Entonces, yo lo que quiero que ustedes me entiendan fue este daño que se hizo sin intención, considero, de permitir que se matriculen varias cuentas y permitir que no se matricule el código. O sea, debió aquí matricularse el código exacto. ¿Por qué? Porque hay que uniformizar ¿cómo se llama? Miren, les voy a enseñar aquí. Se tiene que uniformizar las cuentas. Miren, digamos, y eso para las personas o para nosotros, cuando por ejemplo nos dicen 023, 023, 23, 00, 23, 23, 0, 023. Miren, ah, aquí viene otro. 023, 1, 023, 2, 023, 1. Muy bien. Yo te podría decir que esa es una cuenta con código 23, sí, puedo decirte. Pero para consolidar información, esto no es un 23. O sea, si tú consolidas información, este es un código distinto a este, distinto a este, distinto a este, distinto a este. Nosotros le podríamos hacer artificios para poder unificar. Es cierto, sí se puede, pero no, pero es un poquito complejo. Para las personas que no manejan programación y todo, les es muy complicado. Entonces, esto pasa acá, pues. Por ejemplo, miren, FCR corren, FCR corren. Entonces, ¿cómo tú coges este código? ¿Cómo lo coges? Entonces, ahí está el problema, ¿cómo lo coges? ¿Ya? Entonces, ahí es donde están los problemas. ¿Cómo depuras esa data? ¿Cómo lo haces? Un poco complejo. Muy bien. Voy a explicar algo de teoría que justamente me voy por aquí.